Adelante, Víctor. Muy bien, iniciamos hoy día Perú Real con un invitado de 39 años. Se trata del aspirante más joven a la presidencia del Perú, Enrique. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí, con honor. Un gusto. Muy bien. Se está hablando mal de ti por el asunto de Hildebrand, ¿no? Que Enrique Valderrama es una persona que recibe a periodistas de gran talante de repente en un restaurante. ¿Qué es lo que pasó? No, y lo he explicado ya, pero bueno, mira, vale la pena repetirlo. Nosotros habíamos concertado una entrevista con la producción para, digamos, el día lunes, día Ujú. usual, donde don César hace sus transmisiones. Y el mismo día hicimos la prueba de sonido, 3 horas antes, me parece, estaba Ah, en mi él casa. suele demorar muchas horas, ¿no? Yo tengo constancia de eso, ¿no? No, hacen la prueba de sonido a la Pero, o sea, tú producción. estabas en tu casa, en tu Claro, oficina. hicimos la prueba de sonido, digamos, en mi casa. La entrevista era a las 8:55, más o menos a las 7 y algo. Me informaron que por la coyuntura, había ido Betsy Chávez a pedir asilo justamente ese día, iban a entrevistar a otra persona para atender justamente esa noticia que obviamente tenía un gran impacto. Por lo tanto, cancelaron, digamos, ¿no? Salí de mi casa, me fui, digamos, a comer algo a un mall cercano, ¿no? Y luego a las 8:50, 8:45, me llama el mismo César Hildebrand y me dice que había habido un problema de coordinación respecto al hecho de que él le había pedido a la Él te producción. llama, o sea, no Don llama a César, su esposa, Rebeca dice. Él mismo te llama. no sé, la producción me parece que es una joven. Alguna joven Me dice. llamó ya don César y me dijo, oye, yo había pedido que difieran la hora en la que tú ibas a entrar, usted iba a entrar, no que lo cancelaran, ¿no? Ujú. Y yo le digo, ya no estoy en casa, va a ser un poco complicado, podría intentar, pero no sé si salga bien. Y lamentablemente salió como salió. Yo asumo que debí en ese momento decirle que ya las condiciones no estaban dadas. Estaba yo en un restaurante que estaba pegado a la pista, Ujú. donde la bulla era realmente pues infernal. Traté de buscar un lugar techado y el único lugar techado que encontré fue justamente ese restaurante, ¿no? Creo que salió mal, por eso yo creo que también don César Hildebrand reprogramó y se llevó a cabo finalmente la entrevista O hace un sea, par de sí lo semanas. retomaron, ¿no? Hace un par de semanas, claro, luego de que había pasado el incidente, se hizo, ¿no? Definitivamente yo no aceptaría, digamos, una entrevista pactada y la recibiría en un lugar inadecuado. Lo que sucedió fue que se canceló y luego se me pidió hacerla de todas maneras cuando yo ya no estaba en mi casa, ¿no? ¿Cuál es el legado de Alan García? No, no sé si tú llegaste a tratar mucho con él. Sí, claro. Mi promoción política en el APRA tiene la inmensa suerte de haber gozado los 3 últimos años o los 4 últimos años, en todo caso, de una Estuviste en relación, la maestría de San de Martín? una relación muy cercana con Armando Villanueva hasta el ¿Ya? 2013, que digamos es el último patriarca del Él partido. llegó más de 100 años, ¿no? No, 97 años Ujú. aproximadamente, falleció en el año 2013. ¿Y tú qué edad tenías cuando hablabas con Armando? Recuerdo, más o menos, pues empezamos a hablar en el año 2009, me parece, 2009, con lo cual estamos hablando pues ya de unos buenos años, ¿no? O sea, yo tendría pues menos de 25 años, ¿no? En aquel momento. Y bueno, luego de eso tuvimos una relación promocionalmente hablando cercana con el presidente García, que nos reunía pues, a 40 de nosotros para conversar. Y creo que pudimos sacar importantes perspectivas de la política, de la historia del Perú. Y creo que hemos sido muy afortunados al tener esas dos posibilidades, ¿no? Tanto, digamos, la perspectiva del patriarca, militante, dirigente, ¿no? Que había sido Armando Villanueva con la mística, que le impregnaba las cosas hasta el final y luego, pues, interactuar con un hombre que realmente fue un estadista, ¿no? Como William García. Dos ideas, por ejemplo, que te ha dejado Alan García como legado para tu alma. Para mi alma, yo recuerdo mucho que le comenté una suerte de travesurilla juvenil política, digamos, un tanto avesada, ¿no? Me contestó algo muy que lo tengo grabado, ¿no? Me citó, pues, una producción cinematográfica, una serie o algo así, ¿no? Y me Sí. dijo, muy bien, entre comillas, audacia es el juego. Creo incluso que hoy día podemos decir que mi postulación de una u otra manera es audaz también, ¿no? O sea, eso me Claro, marcó. prácticamente has hecho un relevo de las generaciones más duras del aprismo, pero por muy poco, ¿no? Yo no diría que un relevo, yo creo que ha habido una competencia de a cuatro, Hernán Garrido Leca, Javier Velázquez, Jorge del Castillo, y evidentemente la renovación ha ganado no por mucho,
Tampoco se puede decir matemáticamente que si alguno de ellos no se hubiera presentado, no, yo no hubiera ganado. No voy a entrar a decirte quién. Tú me has dicho off the record que han votado por ti no solo los jóvenes, sino también las generaciones antiguas de... Mi voto fundamentalmente, porque el padrón del partido fundamentalmente lo es un voto de gente de más de 55 años. Es decir, olvídalo. Pero creo que, por ejemplo, si no se hubiese presentado un candidato de esos cuatro, un candidato A, yo estoy convencido de que más de la mitad de esos votos hubieran venido para la renovación y no para otro compañero, digamos, de trayectoria. Y te puedo decir eso en el caso, por lo menos, de esos tres compañeros, de dos de ellos. Si dos de ellos no se hubieran presentado, esos votos más hubieran venido para la renovación que para otra opción, ¿no? ¿Cómo fue la noche de tu victoria? ¿Qué estabas contando ahí los segundos? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Con mucha serenidad, pero ¿A qué lógicamente hora te enteraste? no es que, bueno, uno no se va enterando porque las actas van llegando. Sí. Y tú sabes que la diferencia con Javier Velázquez, a quien respeto, fue de apenas 200 votos. Ajá. Y justamente creo que en un momento de las 1 de la mañana, 12 de la noche, ¿Estás con tu esposa? con mi esposa y con todo el equipo cercano. Bueno, mi esposa siempre me acompaña en los momentos, digamos, más decisivos, ¿no? ¿Cómo se llama, cómo se llama la esposa? Somos recientemente casados, estoy muy feliz ¿Cómo se por llama esa también? decisión, Jennifer Guerra, ¿Mm? y nos hemos casado en julio, ¿Ya? justamente, no tenemos mucho tiempo de casados, Te apoya pero en sí, esta aventura de ser presidente de la absolutamente, República. absolutamente. Y yo la apoyo a ella también en todo, yo la admiro mucho, la quiero mucho, y ella ¿Qué también, profesión tiene? ella estudió negocios internacionales en Taiwán. En Taiwán. Sí, con una mención en marketing también. Y ahora se dedica un poco al tema, El digamos, pregrado, o sea, toda la carrera. publicitario, sí, el tema publicitario asociado pues ¿Habla a mandarín tu esposo? un poco de mandarín, habla, sí, habla perfectamente inglés. De hecho, teletrabaja para una compañía norteamericana. ¿Y eso favorecería que tú, en esta confrontación de Trump con China, tú te vayas para China? No, recuerda que Ah, nunca, bueno. Ah, no. todo, Ellos están alineados, claro. pero no, ella tiene una perspectiva muy amplia de las cosas respecto al tema de Taiwán, respecto al tema de China, respecto a los Estados Unidos, ¿no? En eso no habría ningún problema O sea, en internacional. casa no hay problema con que llegues a las 4 de la mañana de viajes. Bueno, Te a ayuda. veces ella me acompaña. Es más, a veces incluso hay algunas cosas, algunos mensajes que enviar a algunos compañeros o incluso a personas a algunos lugares. Acaba de estar ella en Gualguas, que es un distrito ¿Qué edad tiene de Jennifer? Junín. Bueno, ella tiene 29. Tendríamos una primera dama, pero súper joven, ¿no? Porque tú tienes 39 y ella 29. Sí, somos una pareja relativamente joven. ¿Y fue difícil conquistar a Jennifer? Bueno, creo que tuvo su complicación, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Siempre lo bueno se complica. Se demora, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que Al viejo estilo, me imagino, porque tú tienes una pinta como de poeta, de que escribes, o me equivoco. no, no, versos no hago, ¿no? Ya. Pero sí fueron largas conversaciones, digamos, hasta terminar de enganchar bien, digamos, ¿no? ¿Ya? Acá hay unas preguntas del público. Enrique dice, su campaña por el sur, Ica Puno, ¿cuándo lo va a hacer? Definitivamente para mí es prioritario para recoger la agenda social del sur del país, definitivamente. Y lógicamente vamos a tener una visita a Puno, a Juliaca y creo que también a Juli. ¿No tienes miedo que te pase lo de Philip Butters? El APRA no le tiene miedo a nada, hermano. Vamos a ir. Y evidentemente tenemos lógicamente que entender que yo no creo que la derecha tenga mucho espacio en el sur del país, amén de lo que ocurrió durante, lógicamente, el periodo de asunción de la presidenta Boluarte, y que de O hecho, sea, a pesar del giro histórico del APRA hacia la derecha o la centro esa derecha, es tú te una, defines de izquierda. esa es una valoración tuya, ¿Ya? pero yo sí he dicho que hay que reafirmar definitivamente la perspectiva del APRA como un partido de izquierda democrática, de mayorías populares y que tiene que estar orientado hacia el cambio social. Y dentro de eso, lógicamente, parte de nuestra plataforma va a ser el tema del agro, el tema de la soberanía energética, el asunto clave del apoyo de los emprendedores, a la pequeña empresa y evidentemente al tema ambiental. Pero Y todo esa ¿habrá socialismo con un APRA con Enrique Valderrama? no, 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 hablar de socialismo es una cosa diferente, ¿no? Es más, yo te digo, te cito allá de la Torre. El antiimperialismo del APRA, la revolución será social, como el socialismo vendrá después. Yo creo que ese después es entendido en un futuro tecnológico, probablemente muchos años en el futuro,
no tanto como por una imposición, Qué digamos, te de pareció un el gobierno papel autoritario, ¿no? de Velarde en el BCR todos estos años? Pero recuerdo que el contexto en que llegué es por el APRA, ¿no? Justamente. Así que creo que fue una gran No lo decisión. echarías del BCR. No, yo creo que Velarde debería quedarse, sin duda, sin duda. Ahora, si él llegase a salir, un excelente PCR pues sería Lucho Carranza, ¿no? Ojalá que aceptara en esa eventualidad, ¿no? Y con el que dicho sea de paso conversamos mucho, que creo que ha sido el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos en el Perú, ¿no? O sea, sería un corazón de izquierda, pero un cerebro económicamente de derecha. Sería una izquierda moderna como tiene que ser. Lo que pasa es que aquí dicen izquierda y algunos pretenden decirnos que eso significa Bermejo, Bellido únicamente, por lo menos. Y obviamente no, eso Hemos porque tú quieras hemos tenido a Perú Libre que decía que era marxista, ¿no? que tú, pues eso es otra cosa. Es Por otra eso yo cosa. digo, la izquierda marxista o los comunistas en todo caso, es otra cosa. No eres comunista. Para nada, creo que el APRA siempre ha sido pues una reacción popular, digamos, distinta a la perspectiva comunista en el país, definitivamente. Pero lógicamente tenemos que decir que no somos de derecha también. Y creo que eso hay que decirlo y a veces ciertos sectores tratan de vincularnos con la derecha y creo que históricamente eso es una injusticia, ¿no? La Asamblea Constituyente que la izquierda está enarbolando tanto, ¿qué opinas tú de eso? Yo creo que el país necesita entrar a debatir algunas cosas. Nosotros creemos, junto con el doctor Miguel Estela Lapuente, que es el que dirige nuestra sección de justicia, que el texto del 93 no está escrito en piedra, que podemos ir hacia un reformismo constitucional orientado hacia lo social, y definitivamente que podemos cambiar algunas cosas de la Constitución, pero no estamos tampoco de acuerdo con la salida corporativista de una reforma constitucional vía asamblea pues constituyente. No Sería creo. una reforma dentro del mismo Parlamento. Definitivamente, yo creo que hay que hacer algunas reformas, creo que incluso hay que revisar algunas cosas de orden económico. Mira, el asunto, por ejemplo, de la tenencia de moneda extranjera ya creo que no tiene mucho sentido, el asunto, incluso los contratos ley se pueden revisar también. Yo creo que iría un debate técnico y amplio respecto incluso a la flexibilización relativa del rol subsidiario del Estado, que creo que tiene que estar más presente, no necesariamente como empresario, pero sí como una presencia reguladora. Por lo tanto, no me ascribo a la derecha que dice que no hay que tocarlo, no hay que tocar nada porque todo está perfecto. Creo que hay que hacer cambios, pero tampoco un salto al vacío como pretenden algunos, ¿no? Tú has hablado de tu esposa, voy a permitirme hablar de la mía brevemente, ¿no? Ella me dice, todos los candidatos deberían tener un test de salud mental. Una persona de 39 años tiene la madurez para asumir todo lo que implica el poder de un país tan grande como Perú. Lo que pasa es que yo reúno alguna característica que me hace, creo yo, especial en esta elección. Soy el candidato más joven de la elección, pero además soy el candidato del partido más antiguo de esta elección. Por lo tanto, es una voz joven en una institución de 100 años, con dos experiencias de gobierno. Y creo que esa combinación le puede ofrecer al país estabilidad, pero a la vez renovación, a la vez nuevas ideas, a la vez capacidad de convocatoria a peruanos de diferentes perspectivas, ¿no? Y esta nueva gente que va a votar ahora en estas elecciones, casi 2 millones de nuevos electores, que no les interesa en absoluto lo que es la política, que no saben quién es Enrique Valderrama, ¿qué les dirías tú, por ejemplo, a esta gente que piensa que todos los políticos son corruptos? Hablas de la gente joven, Gente más joven de 18 años que de van a acuerdo, de votar acuerdo. por primera vez. Yo les diría que tienen que reflexionar sobre la importancia fundamental de la política en la historia, que muchos han utilizado su dinero, sus armas para imponer sus puntos de vista, pero a la juventud auténticamente popular, profesional, digamos, vanguardista, lo que les queda para imponer el país o para imponer sus puntos de vista y construir el país que ellos quieren es la política. Y yo creo que tienen que hacer política, tienen que interesarse en los temas públicos y vuelvan a mirar al partido de Aya de la Torre, que ha sido un partido fundado por jóvenes, protagonizado por jóvenes cuya primera generación que accedió al poder fue relativamente joven también. Yo creo que podemos convocar a mucha gente basados, además, creo en el ejemplo moral de un gran hombre que fue allá de la Torre, ¿no? Ahí en la torre, para los de 20, para los de 30, incluso los de 40, que nunca lo escucharon hablar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo 51, ¿no? Y yo no lo escuché hablar, he visto los videos, ¿no? ¿Cuál es el aporte a la historia de la torre, según tus palabras? Bueno, fundamental. Primero, la vigencia de su pensamiento. Es una de las cosas que hay que relevar en este momento histórico que vive el continente. En principio, la resistencia frente a la actitud de la imperial de determinadas potencias que ella de la Torre enarboló, hoy día está más vigente que nunca ante la acción clara de una China que realiza determinadas acciones, de un Estados Unidos que realiza determinadas acciones, de una Rusia que se precipita, por ejemplo, sobre Ucrania. Hoy día la perspectiva antiimperialista, constructiva, está vigente.
Está vigente la necesidad de unir a los pueblos de esta parte del mundo también. Acabamos de ver una intervención totalmente unilateral del presidente Trump y los Estados Unidos. ¿Qué nos dices tú de esto? Que la cuestión venezolana, desde los ojos del APRA o de la tradición histórica del APRA, la cuestión venezolana tiene que ver con el asunto democrático para el APRA. Y hay que preguntarnos si en lo que ha sucedido realmente la cuestión democrática es la que se está viendo en Venezuela. Yo pregunto abiertamente, Pero ¿te parece bien la intervención? vamos por partes, ¿ha caído la justicia chavista? ¿Ha caído el ejército chavista? ¿Ha caído la policía chavista? ¿Ha caído el sistema electoral chavista? El petróleo ha caído. Por lo tanto, no es un tema entonces democrático, ¿no? Es un tema penal, en principio, de acuerdo a la argumentación que existe de los Estados Unidos, porque Maduro es un narcotraficante, un organizador Tiene del acusaciones. crimen internacional, seguramente lo es, además que era un tirano y un dictador. Pero en la locución del presidente de los Estados Unidos, el tema petrolero y energético ha sido repetido muchas veces. Y eso a mí me genera preocupación. Creo que la cuestión venezolana tiene que ver con el tema democrático. Yo creo que debería asumir, digamos, el gobierno nacido de las urnas, que nunca le permitieron asumir, el señor Edmundo González, en todo caso, convocar elecciones y que haya, pues, libertad auténtica en Venezuela. Mientras tanto, solamente será haber cambiado la cabeza de un régimen autoritario para pactar con sus herederos y tener un tema energético, digamos, más viable y con lo cual definitivamente no tenemos mucho que ver, ¿no? Se habla mucho de que la economía es fundamental. ¿Qué es lo que tú propones a los peruanos para llevar al Perú a un nivel de desarrollo, ¿no? Bueno, justamente ayer hemos presentado una conferencia de prensa denominada Reactivación Económica y Popular en la Casa del Pueblo de Miraflores. Y esta reactivación económica tiene varios ejes, un impulso importante a la MIPE en el país, que fue expuesto por el ex ministro de Producción, Jorge Villasante. Estuvimos ahí, claro. Hablamos de la formalización de la pequeña minería, expuesto por el analista Iván Arenas, que es un tipo brillante. Hablamos del proceso, del necesario proceso del impulso industrializador en el Perú, expuesto por César Peirano, que es nuestro vocero económico. Hablamos del tema de la infraestructura, por ejemplo, planteando la necesidad de poder terminar la línea 3 y 4 del metro de Lima en los próximos 5 años, de hacer un metro en Trujillo, de hacer un metro en Piura, de hacer un sistema de transportes también importante en Arequipa, que expuso Yalmar Marangúnich, que fue viceministro del segundo gobierno del APRA. La revolución agrícola como gran concepto que estamos tratando de introducir, que fue expuesto por Víctor Vázquez Villanueva, catedrático universitario, experto en temas del agro. Es decir, vamos a impulsar la MIPE, vamos a impulsar la industria, vamos a impulsar también definitivamente la agricultura y lógicamente vamos a conectar más el país con potentes pues, aeropuertos, vías de comunicación, etcétera. Creo que ese impulso puede generar más de 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. La comida, ¿no? Tú nos has hablado de que has estado en un colegio popular antes de la entrevista, ¿no? Y has seguido todos tus estudios primarios y secundarios en el mismo colegio, me parece, No, ¿no? no, no, recuerda, bueno, no lo conoces. El Porvenir es un distrito de Trujillo, un ¿Ya? distrito populoso de Trujillo. Pero es trujillano. No, yo nací en Lima, pero desde los 2 años hasta los 11 años me criaron mis abuelos. En realidad me criaron mis abuelos, ¿no? Ujú. Em, Ambos trujillanos. Ambos que vivían ahí en el Porvenir, yo he vivido con ellos. Mi papá era muy joven, estudiaba acá, digamos, el pregrado en Lima, mientras mis abuelos me criaron en Trujillo. Ujú. Y ¿Y ahí estos abuelos eran trujillanos o eran de no eran otra, inmigrantes, venían de la Sierra de la Libertad, de la Sierra de Libertad, Sánchez Carrión, de Huamachuco. de Huamachuco? Exactamente. Y bueno, ahí estaba en una escuela, pero el Buen Pastor, que se llama mi escuela, no era un colegio en sí, era una escuela, es decir, solamente tenía primaria. Ujú. Entonces, luego de estudiar ahí la primaria, estudié la secundaria ya acá en Lima, ¿no? Y evidentemente he visto, por ejemplo, la realidad de la educación unidocente incluso, ¿no? A mí de primer año a sexto de primaria me enseñó todas las materias una sola profesora, que era muy inteligente, dicho sea de paso, ¿ah? Creo que era triste también, nunca le iba a preguntar eso, Su pero nombre. entre Mirta León, creo que se llama así, la memoria no me falla, porque algunos años han pasado, ¿no? Ya. Pero era muy inteligente, pero aún así pues es un drama en Eh, general que ella te formó. te enseñe un solo profesor todas las materias y es la realidad de muchísima gente. Yo Ujú. creo que eso hay que cambiar, Sacabas, o por lo menos ahora, sacabas diplomas en la clase de Mirta. sí, fue el primer puesto todos los años. Siempre. Digamos, Nadie te la destronó escuela, en todo. creo que un año sí, no, Y no sufriste mucho por recuerdo. eso. No, tampoco, ¿no? Pero lógicamente uno siempre quiere Eres el destacar. primer puesto siempre.
¿En Sí. secundaria también? En secundaria un año fui creo que tercero y otro año segundo, el resto primero, ¿no? Sí, al final, digamos, no nos fue mal en esa etapa, por lo menos. Creo que hay que solucionar muchas cosas el tema educativo. Creo que es un escándalo que ahora las becas se vean reducidas en su presupuesto. Creo que hay que corregir eso. Pero hay que armar un gran programa nacional de becas para que, digamos, los hijos del pueblo, por mérito, puedan estudiar en las mejores universidades del mundo. Eso lo hizo China, lo hizo la India. No estamos prometiendo nada que en otros lugares no se haya implementado. Creo que es básico hacer eso, ¿no? Muchos empresarios hacen máquinas, las inventan. Sería importante pues tener círculos de calidad de esta gente que ya está en la cancha, ¿no? Que de muchos peruanos que como tú dices se las ingenian y hacen tecnología. Absolutamente, creo que es importante la promoción de un espacio en donde la innovación, la ciencia, la tecnología pueda tener un apoyo real y efectivo. Se me ocurre incluso zonas francas para startups juveniles de ciencia, de tecnología, ¿no? Creo que eso es algo básico. Creo que se puede. Yo no creo que el joven peruano no sea igual de inteligente, de talentoso, de curioso ¿Por qué no que el fuiste al CADE? joven, que el joven indio, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no? Porque el APRA no tenía todavía candidato definido cuando se organizó el CADE. El CADE fue antes de la primaria, ¿no? Tú hablaste de Jennifer, de tu esposa, ¿no? Que ha tenido formación en Taiwán. Yo recuerdo que Taiwán, por ejemplo, ha mandado a sus técnicos agrarios a todo el mundo y ahí tienen sacha tomate, tienen las frutas de los incas, las han adaptado y tienen las frutas de otras partes del mundo, las ponen en viveros y las venden a precios muy altos a Japón. ¿Qué te parece ese esquema? Me parece que Taiwán es un ejemplo de desarrollo con muy poco desde el punto de vista de recursos naturales, pero con mucho sacrificio, mucha inteligencia, mucha investigación. Puede producir unas calidades, por ejemplo, de piña, de arroz, brutales para el espacio, el tipo de tierra que tienen. Es increíble. Lo mismo lo puedes encontrar, digamos, desde hace muchísimos años en la innovación tecnológica relacionada con el agro, por ejemplo, en Israel también, ¿no? O en Bueno, otros ejemplos que podemos ver en todo el mundo, ¿no? sí, Creo que eso es lo clave, sí, ver todo el panorama, ¿no? Porque, por absolutamente. ejemplo, en la agraria te cuento, ¿no? De que en una investigación propia que yo hice, los técnicos de la agraria me dicen, acá los otros que han investigado sobre estos, por ejemplo, la racacha, ¿no? Que es una raíz que tiene muchos minerales que acabaría con la desnutrición, ha sido una misión de los israelitas. O sea, a veces el que no tiene nada, cosa Taiwán, ¿no? Porque, bueno, es una isla, Israel, que es un desierto se acopian de todo el mundo, ¿no? Y nosotros, los peruanos que tenemos tanto, a veces no usamos, ¿no? Usted, por ejemplo, conoce lo que es los superalimentos incas, los ha utilizado en su casa. No los he utilizado, pero definitivamente ¿Le gusta la quinoa? soy absolutamente consciente, sí, sí me gusta la quinoa. Mi abuela me lo hacía mucho. No con chicote. No, 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 no. Tenía una cosa que le llamaba el San Benito, ¿no? El San Recuerdo, Benito, sí, sí, claro, sí. claro, Era muy estricta la con abuela. algunas puntas. No, Hay unos que se bifurcan, ¿no? pero usted me dice que prácticamente usted ha sido pues un niño ejemplar, ¿no? Porque saca diplomas, pero la, pero la, no habrá pero, recibido muchos correctivos. pero la abuela era pues sumamente drástica, Exigente. hiper exigente, hiper drástica, además. ¿A qué hora, Yo tengo, a qué hora les hacía levantar la tengo abuela? casi siempre muy temprano, ¿no? Antes de las 6. Antes de las 6. Siempre. Yo tengo además esas dos figuras son icónicas para mí, porque representan, ¿Cómo se digamos, llamaba su abuela? ¿Cómo se llama su abuela? Isabel, ¿Y su abuelo? Manuel. Representaba para mí mi abuela la figura del deber de una manera bien, bien, bien dura, ¿no? Pero a la vez muy comprometida. Y el abuelo era extremadamente noble. O sea, los dos parecían realmente personajes, pues, y realmente literarios, ¿no? Porque yo los veía así, o serán, de recuerdo O seguramente sea, de su infancia. abuelo era un corazón y su abuela era, digamos, un jefe militar. No lo llamaría tanto así, pero muy, muy estricta, sí, eso sí, ¿no? Y soy muy comprometido con hacer las cosas bien, siempre pensando en ellos, ¿no? En el programa tenemos, Enrique, una misión, un sueño, que es hacer que la gente lea más. Vamos a hablar entonces en la parte final, agradeciéndote la entrevista, por supuesto. No, para mí encantado. ¿Qué libros de literatura tú nos recomiendas a la nueva generación de peruanos? Uf, tremendo tema el que has entrado, ¿ah? Yo te voy a decir el primer libro que leí. El primer libro que leí, yo creo que lo leí a los 8 años. Crónica de una muerte anunciada.
¿Leíste ese libro a los 8 8 o años? 9 años, sí. ¿Y estaba ahí en la biblioteca? Sí, mi abuelo tenía una biblioteca que Su abuelo era un estaba lector, bien surtida. No era tan lector, sino que pero tenía biblioteca. para mi padre le había comprado su biblioteca, Ah, le ya. había surtido de libros, fue cuando mi padre era estudiante. Mi abuelo fue chofer de tráiler, ¿Ya? ¿ya? Y luego importaba cuero, etcétera, ¿no? Ujú. Era un hombre muy inteligente, muy noble, pero no tenía tanto tiempo, digamos, para dedicarse al tema de la lectura, a veces sí lo hacía, pero había surtido una buena biblioteca para mi padre, ¿no? Que tú aprovechaste. Que yo aproveché y yo jalé justamente un libro al azar a los 9 años, 8 años y algo, y era Crónica de una muerte anunciada que me impactó. Y luego, como vi el nombre del autor, Sí. busqué otro libro en esa biblioteca de ese mismo autor. Y el segundo libro que leí, que lo he leído una sola vez, pero que me ha impactado desde ese momento, no lo he vuelto a leer, tengo hasta temor de volver a leerlo, porque lo tengo de una manera tan potente, marcado, que tengo ese temor de volver a leerlo. 100 años de soledad, Claro. que es absolutamente brutal. Ahora, luego ya explorando otras cosas, por ejemplo, yo recomendaría, además de Gabo, que era importante, por ejemplo, leer a Dumas. Es muy, muy El potente. Conde de Montecristo. De los, yo, por ejemplo, tuve marcado la trilogía de los Tres Mosqueteros, ¿no? Claro. Muy divertida, ¿no? Es como ver Es una película de Hollywood en tu absolutamente, cabeza. exactamente, exactamente. Claro. Muy, muy potente. Tan es así que yo me identificaba en los nicknames de Messenger ¿Ya? como Aramis. Ah, tú eras Siempre, Aramis. siempre me captó el personaje de Aramis. Y bueno, otra cosa que recomiendo leer también que es muy interesante es a Milan Kundera, por ejemplo, ¿no? Hay un ¿Qué libro muy, muy libro? bacán que se llama El libro de los amores ridículos. ¿Ya? Muy, muy, muy bacán. O la insoportable levedad del Debe ser, que ser. creo que eso, en fin, podríamos hablar mucho, mucho rato seguramente de eso, ¿no? Particularmente, Enrique, hace algunos años me interesaba en la sabiduría de Roma y Grecia, ¿no? ¿Tú has investigado, por ejemplo, autores latinos? ¿Nos puedes comentar? No tanto, me ha gustado mucho la mitología griega, sí, Ujú. pero al nivel de los clásicos clásicos en todo caso, no he profundizado mucho, ¿no? Pero sí, en términos de la tradición mitológica religiosa, sí me he ahondado un poco, ¿no? Algunos amigos, amigas me dicen, yo ya no voy a leer porque tengo 40 años, ya terminé el colegio, ya no estoy en la universidad, ya me cuesta abrir un libro. ¿A ti te cuesta abrir un libro? Ah, tenías una buena relación a los 8 años, pero ahora a los 39. Sí, sí, de todas maneras hay que estar siempre leyendo. ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Bueno, yo ahora últimamente estoy revisando bastante las obras completas de Ella de la Torre por el contexto político. La, ¿Cuál la, recomendarías de esos libros? bueno, hay que leer por obligación prácticamente el antiimperialismo de Napra, creo que es algo fundamental. Ujú. 30 años de aprismo. Y yo creo que también es importante tratar ¿Has leído las memorias de Luis Alberto Sánchez? he leído una parte, sí, el del testimonio, pero he leído ahora últimamente que me Porque él, parece. él, él habla de que nace en 1900 y que toda la modernidad se empieza a crear cuando él va siendo adolescente, incluyendo los aviones, Bueno, él escribió pues, los automóviles, más de ¿no? 100 libros, ¿no? Era una persona Claro. muy, muy inteligente, muy brillante, 3 veces rector de San Marcos, y definitivamente todo un personaje, ¿no? Uno de los grandes personajes del APRA, ¿no? Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane. Es como ponerse en diálogo con algunos muertos geniales, ¿no? Como, bueno, personas que han vivido hace 2000, 3000 años o 100 años, ¿no? ¿Qué les dirías a un joven que no tiene costumbre de leer, que solamente ve TikTok? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a descubrir en los libros? Yo creo que lo primero es una profundización de la imaginación. Creo que eso estimula muchísimo la imaginación, porque no estás viendo un tema audiovisual, tienes tú que recrearlo en la mente. Una película, lo que Y decíamos. eso definitivamente te va a ayudar, uno, y luego potencia definitivamente tu léxico, absolutamente, Y, ¿no? y- y yo pienso, Es importante y además es acceso directo a sabiduría a través prácticamente de una suerte de túnel del tiempo, ¿no? ¿leíste Drácula de Bram Stoker? Cuando me decías una película, yo vi la película y también vi el libro y es como ver dos películas, ¿no? O sea, Como lo que pasa, por ejemplo, con las películas, por ejemplo, que ti- la lámpara, Aladino y la lámpara, por sí, sí, ejemplo. sí, sí. Una cosa es las realizaciones audiovisuales
y otra cosa muy distinta es leerlo. O por ejemplo, Sinbad el Marino, en fin, todas esas cuestiones cuando tú las lees es mucho más potente, por lo menos en mi caso me ha sucedido, que cuando tú las ves, digamos, ¿En en cuánto el tiempo cine te leíste, por ejemplo, Cien años de soledad a los 8 años? ahí me agarras ya porque ya han pasado más de 30 años más o menos de eso, pero no fue mucho tiempo, ¿no? No fue mucho O tiempo. sea, te enganchaste. Sí, me Te enganché, de enganché. todas Quería maneras, ver qué pasa en de el todas siguiente maneras, capítulo. claro, 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 Como ahora claro. que vemos Además en de, streaming o películas en internet, ¿no? además desde el inicio, pues es muy potente, ¿no? El día que lo iban a fusilar, se recordó el día que su padre lo iba a conocer el hielo, o Claro. la parte en donde el cura está levitando con chocolate frente a la gente, o cuando asciende remedios, etcétera. Hay cosas ahí que son Remedios la Bella, remedios de la bella, que claro. todos los lectores hemos soñado cómo era esa belleza, ¿no? Claro, exactamente, Incomparable. exactamente, exactamente. O al final, ¿no? La ciudad de los espejos o los espejismos y cómo las hormigas soldados se llevan pues al último retoño fruto de este amor, de esta suerte de amor incestuoso, ¿no? Bukele, un presidente latinoamericano contemporáneo, ha hecho una de las bibliotecas más grandes Nada, estupendo, sí. ¿no? de América. ¿Tú qué harías? ¿Está bien ese ejemplo de hacer enormes bibliotecas? ¿Cómo hacemos que nuestro pueblo sea más culto, más inteligente, más preparado para encarar los siguientes años? Bueno, primero invirtiendo más en el tema sin duda cultural, ¿no? Creo que es algo muy, muy lógico que se hace, por ejemplo, en otros países en América Latina. Solamente por citar un ejemplo, en Colombia, por ejemplo, creo que ahí está muchísimo más desarrollado el tema. Creo que es necesario poner a disposición de la gente de manera, digamos, masiva los instrumentos por los cuales pueden potenciar su cultura, su base cultural y sus conocimientos, ¿no? Creo que eso es algo muy Manuel positivo. Escorza hizo los populibros, ¿no? Libros muy baratos que llegaban a tirajes de 1 millón. Ahora definitivamente hay que tratar de impulsar el ánimo por la lectura a través de los medios digitales también, ¿no? ¿Lees en tu Empezar. celular? Sí, sí, por ejemplo, Metamemorias de Alan García lo he leído en el celular, ¿no? Ya. Y se puede leer muy fácil porque puedes agrandar la Sí, letra, ¿no? Y mucha gente no. Yo mismo me resistí bastante tiempo a. Pero en realidad en el celular también es como tener un libro, ¿no? Digital. sí, 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 es cierto, es cierto. Hay siempre los tradicionalistas, ¿no? Que dicen que eso es casi una herejía. Enrique, gracias. Y tu mensaje final para las personas que no te conocen, que en esta entrevista recién están viendo algunas pinceladas de tu propuesta para ser el conductor de nuestro gran país, el Perú. Bueno, que yo creo que en esos últimos años la política definitivamente se ha vuelto mucho más frívola, mucho más corrupta y definitivamente requiere una regeneración, una renovación. Pero a la vez, el riesgo de ir hacia un cambio radical es que podría resultar una aventura. Creo que tenemos la autoridad moral para decir que el APRA no ha participado en los acontecimientos últimos que han sucedido en la patria, que han degradado definitivamente el panorama político, que hoy día el APRA tiene un nuevo vocero, pero que además tiene 100 años de historia y 2 experiencias de gobierno para ofrecerle hoy día al país en esta difícil situación. Y sobre todo invoco a la gente joven que voltee a mirar al partido de Aya de la Torre y que además googlee sobre Aya de la Torre para que se Y entere te quién fue tiene que este, googlear a este ti. gran hombre, ¿no? Se, Y que se me tiene, googleen a mí se también, ¿no? tiene que informar. Enrique Valderrama estuvo con nosotros en Perú Real. Volvemos en un momento.